Esta charla va de manejo de excepciones y errores con programación funcional. Y el objetivo es que, de alguna forma, enseñar algunas técnicas que hay diferentes en otros lenguajes, además de lo que usáis normalmente en Java o en Kotlin o en otros lenguajes que utilizáis comúnmente con Android y con iOS. Y quiero empezar diciendo que quiero que sea colaborativa en el sentido de que si tenéis cualquier duda sobre el código, no hay pregunta estúpida. ¿Qué significa esa flecha? ¿Qué significa ese símbolo Unicode? Cualquiera de ese tipo. Son buenas preguntas, las podemos explicar, podemos hablar de ellas. Si diferís en la opinión, también podéis levantar la mano y entiendo que no hay problema ninguno en que cualquiera participe. Llegaremos hasta que lleguemos, hay 50 slides, no sé cuánto tiempo tengo y también depende mucho de vosotros de si os interesa lo que estamos hablando o no. En primer lugar, quiero preguntar aquí, ¿cuántos de vosotros trabajáis con Java? Vale. ¿Con Swift? ¿Kotlin? Vale. ¿Cómo manejáis las excepciones normalmente? ¿Cómo hacéis casos excepcionales? ¿Cómo los modeláis? ¿Cómo? Con cuidado. Con cuidado, ¿no? Claro. Peta y le da al botón y se vuelve a abrir. Vale. A veces no pasa eso, ¿no? A veces esto es, el manejo son bombas atómicas, son otros sistemas, no se pueden repetir los efectos de lado. Hay muchos casos en los cuales tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces lo que se trata de esta charla es de enseñaros otras técnicas que hay para no lanzar excepciones y para no trabajar con excepciones de la forma más común o de la forma en la que curramos casi todos los días cuando lidiamos con un sistema o una librería hecha en Java o en Android, etc. Lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo. Este ejemplo es, vamos a ver los requisitos y va a haber un código bastante sencillo, vamos a iterar sobre el mismo código para que no haya un montón de código que no entendáis. Entonces, cada vez que veamos una nueva pantalla, si hay algo que no entendéis o algo que tenéis una pregunta, lo comentamos y luego avanzamos una vez con el conocimiento ya, ¿no? Tenemos que, por un lado, esto se trata de lanzar bombas nucleares, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es el dispositivo, ya sea un Fatboy o si fuese una bomba o lo que sea, pues tienes que cargar el misil dentro y el misil estará disponible, ¿no? Que sería ARM. Luego tenemos que apuntar hacia un objetivo y una vez que tenemos tanto el misil como el objetivo en nuestro target, lo que tenemos que es lanzar el misil contra el target y recibir información sobre el impacto que se ha ocasionado. ¿Todo claro hasta ahora? Vale. Pues de esta definición podemos ver algunas cosas que, por ejemplo, en el caso de, no sé si se ve bien el texto, en el caso de ARM sería una función, ¿no? O un método que nos devuelve un nuke. En el caso de aim, que es para apuntar, nos devuelve el target con la información del target. Y en el caso de lanzar, pues tenemos otra función que se llama launch, que dado un nuke y un target, nos devuelve información sobre un impacto. ¿Todo claro hasta ahora? Vale. Esto es como se modelaría en escala y quizás en otros lenguajes muy parecidos con un poco de sintaxis de diferencia. Hemos hablado que tenemos un nuke, que tenemos un target, que tenemos información de un impacto. Eso sería nuestro modelo. En escala normalmente los modelos los representamos con tipos de datos algebraicos, que son en este caso case classes. La equivalencia en Kotlin serían los data class, ¿no? y en Java pues serían clases o Java Bean inmutables sin accesorios, simplemente con los getters, ¿no? Sería más o menos la analogía. Y luego tenemos las tres funciones, ARM, aim y launch. La segunda toma dos argumentos, ¿vale? En escala el tipo de retorno de la función se pone al final, si veis que pone 2 puntos tipo de retorno. Y los símbolos de interrogación es lo mismo que un throw not implemented exception, ¿vale? ¿Alguna más pregunta de esto? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna curiosidad? Def para definir una función o un método. No tiene mayor historia. En un sistema, por ejemplo, como el de Java o como el donde estamos intentando devolver un tipo de retorno, normalmente nos encontramos con casos que esos métodos internos pueden lanzar excepciones. A veces son chequeadas, a veces son de runtime. En ese caso, en la implementación más sencilla y estúpida solo para este ejemplo, lo que vamos a hacer es simplemente, si intentamos cargar el misil en la lanzadera, a lo mejor el sistema no está listo o está apagado o no tiene batería para hacer el lanzamiento, está offline. En el caso de que intentemos apuntar, como puede que sea pesado, pues necesita un mecanismo que requiera aceite o algo y está escasquillado y necesita un tipo de mantenimiento.
Y en el caso de que vayamos ya a hacer lanzamiento, pues aquí vamos a decir simplemente, vale, pues si hemos lanzado, asumimos que ha sido un target y que ha explotado. ¿Se entiende todo hasta ahora? ¿Preguntas de sintaxis, de algo? ¿Troleo? ¿Nada? Si os fijáis, en el caso de Scala también otra curiosidad es que no hay... los métodos no tienen que estar entre curly braces, ¿cómo se llama? Entre llaves. Y simplemente los podéis poner en línea si son simples. Si necesitas, por ejemplo, más líneas para implementar el método, pues pones llave y puedes poner tantas líneas como quieras. Y luego el último valor del método, en este caso impacted, es el valor de retorno. No tienes que decir return, ni tienes que poner punto y coma, simplemente la última llamada del método es la que se devuelve y eso es el tipo que está tipado el método con eso. El problema de esto es que, por un lado, rompe la transparencia referencial, en el sentido de que aquí este método está haciendo cosas que nuestro tipo de retorno no sabe. Entonces, ¿cómo puedes recuperarte de este método sin saber cómo está implementado? Pues normalmente lo que ocurre es que nos pasa un runtime exception, nos cagamos en la puta madre de quien lo ha escrito ahí abajo del stack y entonces ya ponemos un try catch alrededor de este método hasta el siguiente runtime exception. Esto es lo que estamos intentando de evitar, que es que todos los argumentos de entrada y todos los tipos de salida denoten la intención de lo que está escrito dentro del método para que gente pueda utilizar nuestra librería y nuestros métodos sin tener que saber cómo están implementados. Por otro lado, otro problema que tiene esto es que al romperse la transparencia referencial es que el compilador y otros tipos de optimizaciones no pueden hacerse sobre esos métodos. ¿Por qué? Porque tú no puedes simplemente sustituir el método por su evaluación y en todos los sitios que se llamaba poner el valor de evaluación. Este método está claramente causando un efecto que está fuera del control del que lo llama y cuando recibe algo, que en este caso sería un impacted, realmente no es impacted, nunca va a recibir eso. Va a fallar con una excepción al llamar cualquiera de los otros métodos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se entiende? Vale. Por otro lado, las excepciones se consideran un go-to, como antiguamente se hacía en otros tipos de lenguajes más arcaicos, ¿no? Donde tú puedes mandar el control a una línea concreta del flujo de control y puedes decir go-to 30. No sé si alguna vez programado en BASIC o alguna movida así. Básicamente las excepciones son iguales. Cuando tú lanzas una excepción, lo que estás haciendo es lanzar el control del programa hacia otro punto del programa, pero no estás siguiendo el flujo y el stack que esperas como programador. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué está roto? Porque no solo hace que la excepción se vaya desde el punto en que se lanza hasta el punto en el que se lidia con ella o la llamada original que ha causado esa excepción, sino que en el momento que introduce asincronía, como en este caso, que tenemos un feature de launch, o sea, vamos a coger el lanzamiento y lo vamos a hacer asíncrono, ya el manejo de excepciones está roto. Está roto porque la excepción, su preocupación es el stack del thread en el que nos encontramos, del hilo en el que nos encontramos. Si la excepción, por ejemplo, tenemos asincronía, al cambiar de hilo, ya esa excepción no sobrepasa el nuevo hilo. Y necesitamos técnicas como callbacks o como algún tipo de mutabilidad donde un hilo a otro le digamos, oye, si hay un error, llámame, pero por favor llámame porque si no, estamos perdidos. Se pierde la excepción y no sabemos ni qué ha ocurrido. Y por otro lado han sido bastante abusadas en la historia de la programación. Este ejemplo es un stack trace de la librería de Sam Misk del Base64 Decoder, que lo único que hace es convertir básicamente string a base 64 y alguna utilidad alrededor de ese tema. Y si os fijáis, una de las cosas que hace es que utiliza excepciones para lanzar eventos. O sea, eventos en tu código que son excepcionales, por ejemplo, que ya he terminado de procesar o que lo que sea, está utilizando las excepciones para lanzar ese evento. Eso tiene un gran problema. Y el problema que tiene eso es que hace que eso sea lentísimo. Porque lanzar excepciones es muy, muy, muy lento. Más de lo que os imagináis. Vamos a ver un segundo. Por otro lado, también las excepciones tienen un problema, que es que pertenecen a una jerarquía abierta. Nosotros como programadores aprendemos diferentes patrones y hay algunos de los patrones que aprendemos que en su mal uso
como el tema del open close, etcétera, hacen que el código posterior sea más inseguro. En este caso, esto es un error bastante común en gente que está empezando a programar, que es que llaman a un método, ese método lanza un tipo de excepción y ellos automáticamente, si ha cambiado la excepción un par de veces, pues mira, una de la jerarquía más alta, como yo sé que lo que esto lanza es esto, voy a capturar un throwable. Lo que no se dan cuenta es que throwable es la superclase de arriba, luego tiene error, y dentro de error y throwable pues están todos los errores de los cuales tú nunca puedes recuperarte en tu código ni en tu aplicación, incluyendo, no sé, out of memories, thread death, virtual machine errors, linkajes porque faltan librerías nativas. Entonces, de este tipo de excepciones no podemos recuperarnos, casi nunca. Siempre hay excepciones, no, como todo, pero no es la forma en la que se debe lidiar con excepciones. Y el problema del performance de las excepciones siempre está en este método. Filling stack trace es un método que está interno dentro del throwable y que se llama automáticamente en el constructor del throwable. Eso quiere decir que cada vez que tú creas una excepción y te preparas para lanzarla, esa excepción llama a este método internamente llama con JNI, una llamada nativa al sistema de la máquina virtual, y recorre todo el stack del thread intentando crear una información sobre cada uno de los frames en el stack que pertenecen a la llamada que ha causado la excepción. Entonces, esto primero es dependiente de una cosa, que es de cómo está implementada la máquina virtual en el entorno que vuestro código está corriendo. O sea, no va a ser igual de lento o rápido en Android que puede ser en Oracle, JVM o en cualquier otro vendor. Y por otro lado, el otro problema que tiene es que también la velocidad de crear excepciones es dependiente a cómo de grande sea el stack que ya tienes. Es decir, si tú estás en una aplicación y tú estás lanzando una excepción y te estás recuperando de ella, y de repente tú dices, bien, voy a meter una librería de por medio. Esa librería mete 500 nuevas llamadas de métodos intermedios en el stack. Pues mucho más lenta tu excepción sin que tu código técnicamente haya cambiado en relación a las excepciones. Simplemente por el hecho de meter más código en medio del stack. En esta gráfica no se ve muy bien en la resolución, pero bueno, os explico por encima. Esto es un benchmark que está disponible, esto es un link, luego os pasaré el link a los enlaces para lo que veáis. Es un benchmark que básicamente hace 3 técnicas para lanzar excepciones. La primera técnica que es la de new. Aquí lo que están haciendo es iterar sobre un array, insertar elementos en un array, ¿vale? Una operación que es bastante rápida en la máquina virtual. Cuando tú creas una excepción en medio y interrumpes, el número de operaciones por milisegundo es ínfimo. Quiere decir, cuanto más bajo es este número, peor para tu aplicación. En el orden de magnitud de 70 y tantos o más, de veces más lento. Trabajar con excepciones que sin excepciones. Este segundo caso, lazy, es cuando creas un throwable y ese throwable lo reutilizas. Es decir, no estás creando una nueva instancia de excepción cada vez. Lo que pagas es el performance del primer filling stack trace que hemos visto anteriormente, una sola vez, y ya luego lo puedes reusar. Aún así, es bastante lento. Y la parte más rápida es cuando tú creas una excepción estática, le pones el stack trace a nada, o sea que tenga un array vacío del stack trace y la utilizas para lanzarla. Esa es la más rápida y evidentemente no tiene un coste en comparación al resto, pero quita el elemento principal de la razón por la que utiliza excepciones, que ya no tiene un stack trace. Entonces, no sé, me parece una técnica un poco dudosa, otra gente puede opinar de forma diferente, ¿no? Pero, ¿cuántas excepciones están lanzando ahí? En este caso lo que están es, por ejemplo, dentro de un loop, básicamente utilizando excepciones para demostrar que una vez que tú introduces excepciones en un stack, estás incrementando el tiempo de operaciones que puedes hacer por segundo hasta un 70%. Por ejemplo, el equivalente sería no un micro benchmark en un array, sino, por ejemplo, si ponéis esto en un servidor que tenga, yo qué sé, miles de conexiones concurrentes y entonces en cada una de esas conexiones, si estás lanzando una sola excepción, pues al final estás manejando el número de operaciones que puedes realizar en el servidor.
Dependiendo todo, porque esto, insisto, es un micro benchmark, no es indicativo de un problema concreto, ni quiere decir que si utilizáis excepción en vuestro caso vaya a tener un impacto. A lo mejor una aplicación de usuario, por lanza una excepción, milisegundos o microsegundos no tiene ningún tipo de impacto. Para mí los problemas que tiene el hecho de perder el control sobre el método son mucho más importantes que los problemas de performance, pero aún así quería que supierais que no es gratis. ¿Cuándo son una mala idea para utilizar las excepciones, en mi opinión? Y desde el punto de vista de la programación funcional, lo que la mayoría de la gente hace. Si estás intentando modelar la ausencia, por ejemplo, voy a la base de datos, me traigo un usuario, account not found. Un mal ejemplo. Si la seguridad que tú tienes es que el account not found, puedes devolverle una opción o en otro tipo de utilidad que no sea excepcional. Cuando conoces exactamente el caso de uso, por ejemplo, si tú sabes en el sistema de launcher que el sistema puede estar offline, si sabes que el sistema puede necesitar aceite, o si sabes que el target lo puedes perder o no va a llegar por X metros, etcétera, son excepciones conocidas. Esas excepciones se modelan normalmente como modelo, no como excepciones aparte que se lanzan en los métodos. Y vamos a ver cómo se hace eso ahora. Y luego cuando tienes un sistema altamente reactivo o asíncrono, donde tienes continuaciones que están ejecutándose en diferentes hilos y cuando una se libera se va a la otra, hay que tener muchísimo cuidado porque las excepciones no sobrepasan, como hemos visto antes, los hilos, sino que las excepciones están linkadas al stack del thread donde se ejecutan. Y luego también cuando la gente no puede hacer tu código fuente. Si estás escribiendo código propietario y tienes una librería y tienes que lanza una excepción en tal método y luego por encima tuyo hay 5 o 7 llamadas que van a llamar a ese método y tu excepción es una excepción no chequeada, ¿cómo puedo saber yo que ese método lanza esa excepción? Porque lo ponga en la API en la documentación, bueno, yo no sé quién te llama a ti ya lo ha implementado. Al final, el problema de la excepción es que tú te ves perjudicado transitivamente. No solamente con las APIs que tú utilizas, sino con las APIs que otros utilizan. Y tú estás utilizando las de terceros. ¿Cuándo está bien modelar las cosas con excepciones? Cuando no esperas que alguien se recupere de las mismas. Como en el caso que hemos visto, errores de la máquina virtual. Si la máquina virtual no tiene memoria, poco puedes hacer tú ahí como programador. Cuando eres un contribuidor a la JVM, ¿sabes? Cuando quieres crear caos, en esta charla también, y si sabes lo que si sabes lo que estás haciendo. En el sentido de, no estoy intentando ser dogmático de las excepciones son lo puto peor. Lo que estoy diciendo aquí es, cuidado, porque no se están utilizando y la mayoría de la gente no la está utilizando para lo que son. Sí, Pedro, Jorge, quien sea, venga. No, yo una cosa que es también a veces, porque en el anterior, el último punto, una de las cosas también que falta es hacer una gran diferencia entre lo que son excepciones de runtime y excepciones no runtime, las que te obligan a ser chequeadas y las que no. Porque claramente es un enmel si tú te devuelves muchas excepciones. Entonces, para decir, como tengo que devolver muchas excepciones, lo que hago es las hago runtime para que no tenga que chequearlas. ¿Vale? Entonces, a lo mejor es un mal enmel de tu diseño de la API, por lo cual una API pública nunca debería lanzar runtime exceptions creadas por ti. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué crees que es tan extendido dentro del mundo de Java el uso de excepciones para la gestión de error? Porque forma parte de la comunidad y de la vida de cualquier programador de Java, y cuando tiene que modelar algo relacionado con errores, lanza una excepción. La razón que creo que por la que es porque la sufrí yo en mis carnes, he sido programador de Java 10 años, entonces más o menos entiendo cómo funciona el tema este. Y la razón es porque Java le faltan funcionalidades a nivel del lenguaje para que se pueda lidiar de forma sana con tipos de retorno que incluyen más de un valor. Esa es la razón principal. Y evidentemente como programador, si tu método tú quieres que devuelva algo, si empiezas a encapsular todo en un result que tenga la excepción, que tenga eso, al final lidiar con eso es tan tedioso que la gente se ve en una excepción y ya está, y que devuelva lo que yo quiero, ya el que se la encuentre más arriba del stack seguramente es uno de frontend, no soy yo. ¿Sabes?
Sabes que lo hay de todos los estilos, ¿no? Pero principalmente yo creo que es por una limitación del lenguaje y de hecho vamos a cubrir esa limitación en esta charla para que entendáis a qué me refiero y por qué de esta forma se puede hacer diferente. Entonces, ¿cómo modelamos en programación funcional casos excepcionales o qué tipo de técnica utilizamos para hacerlo? La palabra que todos estabais esperando. ¿Vale? Los monads, así no vamos a entrar en detalle en lo que son. ¿Cuántos de aquí entienden o saben algo o han leído literatura sobre monads o programación funcional? Vale, bastante gente. Los monads en realidad no vamos a entrar en detalle en explicar lo que son, pero para el objetivo de esta charla son simplemente contenedores que describen computaciones secuenciales. Es decir, si tú tienes dos operaciones y una depende de la otra, por ejemplo, en este caso hemos dicho que para lanzar el nuke tenemos primero que hacer un ARM y un AIM, pues eso es un monad, es una continuación, es decir, primero ejecuta uno y luego hay un binding que con el resultado vas hacia el otro. Ahora, ese contexto es variable. Lo puedes utilizar un contexto asíncrono como en futuro, lo puedes hacer con opciones, con diferentes tipos de monad, y el monad lo que le da es el sentido a cómo se ejecuta. Pero la sintaxis y la forma de utilizarlo siempre es la misma en todos los casos. Vamos a ver un par de ejemplos que a lo mejor ilustran esto un poco mejor que simplemente escuchar un poco de teoría, ¿no? El primero que nos vamos a encontrar y con el que hemos hablado en el tema del modelaje de excepciones es la opción. En Kotlin tenéis también soporte para opciones, incluso tenéis sintaxis especial que hace coerción automática de nus y otros tipos de técnicas. Y en Scala también tenéis un option y en Java tenéis un optional, que es cuestionable, porque el optional de Java, en mi opinión, tiene algunos problemas que hacen que sea bastante tedioso lidiar con él. Pero este es el de Scala, ¿vale? Y aquí empieza el concepto más importante, ¿no? Si nos hemos fijado que antes hemos creado un modelo, que sería con case classes, son datos inmutables. Al final todo el modelo de estos tipos son iguales, son tipos de datos algebraicos, donde si tienes una opción, tienes dos opciones, que es una que esté llena o que esté vacía, ¿vale? Algunas curiosidades de aquí. Más A, ¿quién sabe lo que más A significa aquí? Vale. Más A simplemente indica que es covariante, es decir, en el tema de genérico puede ser contravariante, invariante y covariante. Los de Java son todos invariantes, excepto los arrays. En el caso de Scala, pues puedes tener genéricos covariantes y lo expresas de esta forma. Menos sería contravariante y si no pones nada es invariante. En el caso de SOM, pues tenemos un valor que está encapsulado dentro de la opción contenida. En el caso de non, si os fijáis, utiliza un object. ¿Por qué creéis que utiliza un object? Para poder usarlo con Java y con todo eso. El object aquí significa en Scala que es un singleton. No tenéis que implementar nunca patrones de singleton a mano donde la instancia se inicializa null, se bloquea el thread y movidas así. Scala, object, singleton, ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenéis una opción vacía, en lugar de utilizar un valor para representarlo, utiliza una sola instancia en toda la máquina virtual para representar ese valor, lo que vale más eficiente. Sí. ¿Puedes explicar qué es un self-trait? Sí, lo mismo iba a decir. Vale. Self-trait, no sé si en Kotlin tenéis jerarquías selladas. Vale. Self-trait denota dos cosas. Por un lado es una jerarquía cerrada. Es decir, el compilador sabe todos los casos que hay en la opción. Si tú estás preguntándole en tu programa, oye, tengo que lidiar con esta opción, tengo que sacar el valor o tengo que saber si está vacío. El compilador, si tú te olvidas de lidiar con un caso, te lo dice. ¿Por qué? Porque como la jerarquía está sellada, conoce todos los subtipos de esa jerarquía. Cuando tienes un open-close hierarchy, el compilador no te puede ayudar. Entonces lo que hace es abrir la puerta a runtime errors. Siempre que puedas cerrar la jerarquía, ciérrala. Ese es mi consejo. Y por otro lado, es la forma de codificar tipos de datos algebraico en Scala, como en Kotlin son los data classes, o como en Haskell serían los data classes también, o los data types. Y luego si nos fijamos dentro de lo que tenemos en la opción, tenemos una serie de métodos que son bastante útiles, que es como lidiamos con las opciones. Son métodos que algunos sonarán de librerías como RX o de combinadores funcionales con Guava, no sé si... ¿Alguno habéis visto, por ejemplo, FlatMap? Bueno, la mayoría, ¿no? No estoy contando nada nuevo. Si os fijáis el fold, dice, si está vacío, ejecuta esto y devuelve un B. De lo contrario, puedes transformar esto en un B.
Entonces, si tenemos una opción, proveemos 2 lambdas y lo que hacemos es consolidar la opción en un valor que no es opcional, con las 2 alternativas, que hacemos con uno o con otro. Y también está relacionado con el tema de que, como esto es un tipo de dato algebraico, se puede recursivamente inspeccionar todos los tipos e ir iterando sobre el mismo para encontrar todos los casos. De hecho, todo el resto de combinadores normalmente suelen estar basados en fold. Fold es la base de la mayoría de los combinadores funcionales que encontráis en librería. Una vez que entendéis los fold básicos, podéis implementar la mayoría de los otros casos. Tampoco vamos a entrar aquí en eso, un poco de curiosidad, ¿no? Y luego, aparte de estos útiles, tiene otros que son puta basura, como este que es get, y get lo que hace es que intenta sacar el valor dentro de la opción, y si no existe un valor te da una excepción, ¿vale? Normalmente, cuando estás programando de forma funcional, intentas nunca utilizar métodos que son inseguros, métodos que podrían lanzar excepciones, porque no hay necesidad para ello. Todos los combinadores te permiten desenvolver las opciones sin utilizar esto. ¿Pregunta? ¿Seguimos? Vale. ¿Cómo se implementaría nuestro código de antes? Es con una opción. Pues sabíamos que antes aquí lanzaba un System Online Exception y aquí lo que estamos simplemente diciéndole, pues bueno, como me tienes que dar un nuke y no sé si me lo vas a poder dar, pues un none, ¿no? Si es un target, pues igual. Y si quiero lanzarlo y al final sí tengo lo que necesitaba, pues sí va a causar un impacto, ¿no? Entonces estamos contemplando los dos casos. ¿Cuál es el problema de esto? Que hemos perdido información de qué es lo que realmente ha sido excepcional en el caso. Entonces, este es un ejemplo de mal modelaje de uso de opciones. Cuando perdemos información del caso que queremos contemplar y que es importante para la lógica de negocio. No utilicéis opciones. Las opciones solamente denotan ausencia. Seale bueno ahí. En el caso de lenguajes, por ejemplo, como Java, el problema de utilizar opcionales y cosas de ese tipo es que muchas veces, dependiendo también de, o si nos curramos nuestro propio tipo option en un lenguaje, ¿no?, que no tenga soporte para cosas como programación funcional, combinadores, etc., es súper tedioso, es como tan tedioso como esto. ¿A quién le parece esto buen código? Común. Código común, bastante común, ¿no? Es cuando tenemos algo que hay dentro de la cosa, le preguntamos primero. Creamos una variable mutable, invocamos un método y cogemos el valor, le preguntamos si está lleno podemos proceder a hacer lo siguiente, si lo siguiente también está lleno, es decir, no ha sido una excepción o un no, lo que sea, seguimos y lanzamos los misiles. Cada vez que te hacen la pregunta, ¿qué hay dentro de esto?, y tú se lo estás preguntando a un tipo de datos y estás haciendo cosas para sacarlo con if statements, realmente estás enfrente de un monad. Y todo esto es innecesario, porque las funciones de alto orden lo hacen automáticamente por ti. ¿Cómo lo hacen? Pues esto es equivalente a esto. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que estamos viendo es una comprensión monádica que Scala la soporta, funciona igual para option que para otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Y lo que hacemos es invocar un método. Esta flecha, realmente el compilador la traduce a esta llamada flatmap, ¿vale? Entonces, si habéis trabajado algunos con stream de Java, que tienen también sus métodos como flatmap o algunos parecidos, os dais cuenta que podéis concatenando en plan, primero hago esta operación, con el resultado hago esta otra, y utilizáis como métodos estáticos, dice, va, utiliza este método para resolver el siguiente map o el filter o el que sea, ¿no? El concepto aquí es el mismo. Hago la operación. ¿Qué ocurre si esto devuelve none? Que automáticamente esto sale del control de aquí y se va aquí abajo. Y esto devuelve none. O sea, estos métodos solo se ejecutan en el caso de que la opción esté llena, lo cual nos da un entorno de seguridad para computar bajo la asunción de un camino feliz, que es, sí, todo ha ido bien. ¿Qué es lo que debería hacer si todo ha ido bien? Y si no ha ido bien, recibiremos el none o la opción vacía al final. Entiendo que tanto el or como el aim devolverían none. En este caso, ¿Cómo sí, los diferenciarías? no lo diferencia, lo que hace es primero ejecuta. Como esto es secuencial, hemos dicho, ¿cuándo es un monad? Cuando son computaciones secuenciales una tras otra, ¿no? Aquí hay 3 operaciones
la primera se ejecuta, si esto devuelve none, ya nunca llega a ejecutar esta. Vale, pero si te interesa diferenciarlo desde fuera. Lo vamos a ver ahora en el siguiente caso. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Pues definitivamente con opción no era un buen ejemplo para modelar esto y la razón es porque perdemos información. Aún así es más seguro que encontrarnos con una excepción inesperada, ¿no? El segundo tipo de datos que vamos a ver se llama try. No es el try catch, es un tipo de datos en sí, una clase que sirve para cosas similares que lo que hace try catch. Y al igual que la opción, se repiten los mismos patrones. Un tipo de dato algebraico, donde hay dos potenciales valores. Puede ser un fallo o puede ir bien. Si es un fallo, va a contener la información de la excepción. ¿Cuál es el problema? Que es un throw. No sabemos qué tipo de excepciones. Y tenemos los mismos problemas que si nos estuviéramos recuperando de una excepción. Si os fijáis en los combinadores que tiene try, ¿os suena de algo lo que acabamos de ver? No copia el slide de uno a otro, es diferente. Pero son los mismos. Esto es una cosa que os dais cuenta cuando empezáis a programar funcionalmente. Ya no tenéis que aprender las API de los diferentes tipos de datos, porque la API es la misma para todos los tipos de datos. Todos se desenvuelven y se utilizan de la misma forma. Igual que option también tiene uno que es puta basura, que es get, y get en lugar de devolverte un no such element exception, lo que hace es que te lanza la excepción interna si la hubiese, con lo cual es un operador también inseguro. Y nuestro ejemplo de antes pues se vería de esta forma. Tenemos try, donde se lanza la excepción. Aquí tenemos información de que hemos puesto un mensaje en la excepción. Esto podrían ser 3 excepciones diferentes, por brevedad. Lo he puesto todo como un runtime para que veáis el problema. Y si os dais cuenta, realmente sigue habiendo otro problema, que es este tipo de retorno del método. O sea, si launch devuelve información sobre un impacto, no somos capaces de razonar si esto ha ocurrido, a no ser que veamos cuál es la implementación. Es decir, el tipo de datos del método no da ninguna información nueva sobre cómo tenemos que lidiar con ese método. Al igual que el option, tiene un problema que desenvolverlo es tedioso, pero siempre es el mismo problema. ¿Qué es que hay dentro de tu estado? ¿Estás lleno o no estás lleno? ¿Tiene una excepción? ¿No la tienes? Si no la tienes a esto, si no a lo otro. Trabajar de esta forma, evidentemente, pues a mucha gente le da ganas de utilizar excepciones y olvidarse del problema. Sin embargo, computar con este tipo de datos es exactamente igual que con la opción, porque al ser una computación monádica a través de flatmaps, como hemos visto antes, la API es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que si ARM o AIM lanzan una excepción, pues de la misma forma el control pasa aquí como si fuera un failure que contiene la excepción y no lo que estamos haciendo es capturarla, no hacer que el stack se vaya al carajo y que perdamos el control en ese método, sino que tenemos información de que eso potencialmente puede tener una excepción. Otra cosa es que al ser un tipo de dato algebraico que tiene failure y success y está sellado, el compilador, cuando lidiemos con esto, es capaz de decirnos, tío, te estás olvidando de que hay un fallo, y te va a dar un warning y te va a decir, esto puede reventarte en la cara. ¿Preguntas sobre try? ¿Nada? ¿Quién se ha perdido ya? Levanta la mano, no pasa nada, tío. O sea, honestidad ante todo. Vaya. En el siguiente caso vamos a ver either. Either es otro tipo de datos que tiene una peculiaridad, que es que tienen un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Va? Por convención, en el lado izquierdo se suele colocar el caso excepcional y en el lado derecho el valor positivo que tú quieres que tu método devuelva. En el caso, por ejemplo, que hablábamos antes de una count not found exception o ese tipo de llamada, pues tendríamos un either de account not found exception de user. Lo que sería el positivo a la derecha siempre. Ahora veremos por qué. Combinadores que nos encontramos en either, los mismos. Todos tienen la misma API. Todos los tipos de datos que son monas, que son functores, que son aplicativos,
tienen los mismos tipos de métodos, de forma que una vez que aprendes esos métodos ya puedes lidiar con todo de la misma forma. No tienes que aprender nuevos tipos de datos. Tiene una barrera de entrada porque requiere entender lambda, requiere entender un poco de genérico, pero son 4 gatos lo que hay. Y también tiene el problema, como hemos visto antes, de que en el caso de Scala pues te dan un toOption y un toTry, que el problema principal aquí es que por un lado si conviertes de un IDER a una opción pierdes información del error, porque lo que te está haciendo es convertir el lado izquierdo a un none y el lado derecho al valor positivo, y en el caso de try pues igual, si lo de la izquierda es una excepción pues la mete en el try. Según lo del AA es un genérico, ¿no? Normal y corriente, ¿no? Esto Sí. Esto lo que quiere decir es, Los valores, pero que es un genérico, ¿no? esto es un genérico que es contravariante a, es decir, que puede ser de las superclases de A cuando se pasa la función. Pero por notación, o sea, que quiero decir, o cuando usan la misma letra para el genérico. Ah, vale. Diferentes convenciones para nombrar genéricos en Scala que en Java. Una Vale. convención, ¿no? En Java normalmente la gente intenta llevar también el tema de modelo de objetos al tema de la genericidad, es decir, les llaman o entity si están en un layer o simplemente en muchos casos le llaman T. En Scala te encuentras que los genéricos, todo lo que en Java llamáis T, normalmente aquí suele ser A. ¿Por qué es A? Porque en matemática y en el tema de programación funcional, lo que vamos a ver ahora, los genéricos de genéricos, se utiliza F y G, que son otras convenciones. Son convenciones de nombre iguales que las que tenéis en Java, lo que sí es cierto que si no estás acostumbrado te suena a chino. Pero es cuestión de, vamos, no tiene ningún tipo de valor, le podéis llamar Z o lo que fuese. Sí, pero eso quiere decir que A al final es un genérico. Que no pasa como en la más, que es como que es contra, le estás indicando ya al compilador que eso es Sí, contravariante. que se puede llamar A o se puede llamar T. Se O... puede llamar Sí. T o se puede llamar Sí, le puedo llamar lo que quiera. De hecho, lo único es porque either, aquí en esta función, como te refieres a A, es decir, si en el A tiene, lo que quiere es un tipo que sea contravariante a ese. Espera, ¿y el mayor 2 puntos, eso indica contravarianza? Sí. ¿Mayor 2 puntos dónde? Eso le letra A ya lo que explicaste la contravariancia. Flat Sí. mayor 2 puntos, ¿eso qué es mayor 2 puntos? Es que no veo el mayor. ¿Esto de aquí? ¿Este? Sí. Si fuese al revés, sería un subtipo, es decir, que A tiene que ser un subtipo de A. ¿Vale? En el caso de esta función aquí nos preguntamos ahora, bueno, ¿y qué ponemos a la izquierda? Porque, no sé, si tenemos ya la potencialidad de declarar información que cada uno de estos métodos devuelven o bien un nuke o bien otra cosa diferente, ¿qué iría aquí, no? Y en el caso de modelar excepciones o casos excepcionales utilizamos la misma técnica, tipos de datos algebraicos sellados. Los tipos de datos algebraicos quiere decir que cuando tú tengas que lidiar con este caso en cualquier punto de tu aplicación, el compilador automáticamente te va a decir, si tú nada más que estás lidiando con este y con este, que te has olvidado de lidiar con este otro. Y eso va a reventar, tarde o temprano. Entonces, muy importante la jerarquía sellada. En programación funcional no es necesaria la herencia para hacer composición. Se puede hacer composición de forma muy fácil solamente con funciones y por tanto la importancia de mantener jerarquía abierta no es tan grande. En Swift los ELUs son tipos de datos sellados, básicamente. El compilador te ayuda cuando tienes declaraciones sobre ELU a comprobar si todos los casos están manejados o no. Pero en Java eso no existe. ¿Cómo sería el equivalente a una implementación en Java? En Java el equivalente sería, tienes que tener una jerarquía cerrada, o sea que sea final no extendible, y una vez que tienes la jerarquía cerrada, tendrías que escribir un compilador o algún macro al compilador que verifique eso. Y ya es lo que vamos a ver, es que al final vuestras limitaciones no son cognitivas. No creáis que vosotros vaya a llegar a un punto en que Java es una limitación para vosotros. Y lo que está causando es más patrones y más técnicas para lidiar con la miseria. Ah, sí, claro, tío. No, porque lo puedes hacer solamente para recibir argumentos, pero no lo puedes hacer, por ejemplo, para lo que hacen ellos de comprobar que un switch, no switch, sino como es esto, una con precisión que sea completa. ¿Seguimos? Vale. Pues igual que hemos dicho antes, modelamos con tipos de datos algebraicos, es decir, decidimos qué es un nuke exception, puede ser estos 3 tipos. Y implementamos nuestro método indicando en cada uno de los casos a la izquierda
cuál sería el tipo de datos que potencialmente podría devolverse. Y luego a la hora de instanciarlo, a la hora de decirlo, pues si queremos devolver un valor positivo, utilizamos el constructor write o nuke.write, se puede también con sintaxis implícita como los métodos de extensión de Kotlin. Y si por otro lado es una excepción, pues la indicamos con un left. Ahora, el coste de crear esto sin stack trace es ínfimamente menor que lanzando una excepción y diciéndole a la excepción que haga una llamada filling stack trace con todo lo que hay en ese thread. Evidentemente, si nuestro lenguaje no soporta computación monádica, miseria lidiar con esto porque tienes que estar invocando y preguntándole continuamente todo lo que tiene que hacer, pero si el lenguaje lo soporta, solamente tenemos que decir haz esto, haz lo otro y haz lo siguiente. Si todo esto devuelve en un write un valor positivo, se van a ir ejecutando. En el caso de que haya un left, va a pasar igual que cuando el option era un none o cuando el try tenía un throwable. Control hacia afuera. Entonces es un mecanismo de lidiar con excepciones que sería fail fast, que es fallar en el primer intento, ¿no? Hay otros también posibles, con otros tipos de datos que no vamos a cubrir hoy, como validation, que permiten acumulación de errores, porque podría darse el caso que, aun teniendo esos errores, también tuviéramos un valor positivo. Entonces hay muchos tipos de datos que nos ayudan a ir acumulando y a computar y a razonar sobre lo que queremos devolver sin tener que utilizar técnicas que destruyen básicamente la referencia transponencial de las funciones. Sí. ¿Puedo volver al anterior? Bueno, ¿me puedes enseñar la lista de excepciones que puede devolver el método ARM? Un nuke exception es o bien un system of line, bueno, nuke exception es el coproducto de un system of line, rotation needs oil o miss might middle. Pero system of line es la única excepción que devuelve el método ARM, ¿no? ARM devuelve system of line si fuera un caso negativo, pero en este caso no va a haber excepción y lo que va a devolver es el nuke, listo para lanzarse. Entonces, ¿puedo volver al código? ¿Aquí, este? Sí. Vale, si hubiese error en el primer método, ¿vale? La excepción está claro que extiende de nuke excepción, ¿vale? Pero el objeto impacte, ¿qué valor tendría? Es que no sé. No habría. Devolvería... No habría nada. Sí, no, lo tiene aquí arriba. Sí, el que te esté enseñando cómo lo implementas es completamente accidental. Esto es lo importante, que aquí arriba tiene lo que devuelve. Aquí lo que realmente, si esto devuelve una excepción, este either sería de tipo left nuke exception. Creo que lo que me falta ahora es la que consume de esto para ver claramente cómo lo tratas. Esos son los errores. Claro. Bueno, Piensa que un either tiene un valor o el otro, pero nunca los dos. vale, ya Claro. con eso Es una disyunción unida, tiene uno u otro. Y si es izquierda o es derecha. Si hay una excepción es izquierda, si hay un valor positivo es derecha. Y si os fijáis, esto es bastante interesante, que si veis la implementación de Flatmap, si le queréis ver las sources de escala, veréis que solo opera sobre la derecha. O sea, esto es un monad que tiene un bias hacia la derecha. Tú le estás diciendo, yo sé que cuando tú operes y computes, a mí lo que me importa es lo que está en la derecha. Y todo lo demás son casos excepcionales. La convención de nombre en escala sigue siendo con exception. Por ejemplo, en Swift se ha cambiado para este tipo de casos de usar errores, se usa error, justamente. Creo que en escala no se utiliza mucho eso porque en el caso de error, como también tenemos compatibilidad con la JVM, etcétera, los errores normalmente indican otro tipo de excepciones de la jerarquía error y por confusión la gente utiliza exception o simplemente nuke boom o lo que sea, ¿sabes? No hay tampoco una convención de nombres, no. Una cosa que os fijaréis en la comunidad de escala es que la gente no está tan fijada en patrones o en formas de nombrar las cosas y no son tan interesantes, porque el lenguaje es tan flexible que al final no hay una cohesión de que todo el mundo haga las cosas de la misma forma. Tampoco. A mí personalmente, desde el punto de vista de la programación, es una de las cosas de las que menos me preocupan, que es como la gente le pone nombre a las cosas, si están en mayúsculas, si es camel case, si es underscore. Es lo mismo, tío. El problema está en que si nos fijamos, si hemos computado de esta forma y también lo hemos hecho con opción de la misma forma y lo hemos hecho con try de la misma forma, aquí lo que estamos diciendo es que aquí hay una abstracción superior que no estamos viendo. Estamos perdidos en la concrecidad de las diferentes implementaciones y cómo hacemos con esas implementaciones.
Entonces la pregunta es si este método podríamos generalizarlo para que en lugar de devolver un either, funcionase con todos los tipos al mismo tiempo. ¿Alguien sabe cómo sería esto? Menos Pedro y Alex y Javi Pacheco. En Scala soporta un concepto que se llaman Higher Kinded Types. Ese era principalmente lo que iba a hablar de mi charla cuando la propuse al Friken, pero decidí luego tras hablar con Pedro que la gente le sacaría más jugo al tema de las excepciones y los errores, porque es una cosa que es bastante diferente como se lidia en otros lenguajes, ¿no? Los Higher Kinded Types son en Scala genéricos de genéricos. Entonces, ¿cómo es eso en Java? Si tú en Java tienes una lista de un entero, ¿no? El list de T, o el T es el genérico, es un genérico de un nivel, pero ¿qué pasa si te quieres referir a todos los contenedores que pueden soportar un elemento dentro? No puedes, no existe esa codificación en el sistema. Hay algunos trucos, gente que ha intentado hacerlo con varias técnicas que en Java son muy dudosas, no son para eso, pero en Scala se soporta directamente el tema de genérico. Hay otros lenguajes también que son muy potentes, que no tienen este problema, como el caso de Clojure, donde realmente no nos preocupa porque es un sistema dinámico, pero también hay otro tipo de seguridades, como por ejemplo la metaprogramación. Pero en el caso de Scala, esto se puede codificar y se puede compilar para que el método funcione con todos los tipos que hemos visto anteriormente. Si os fijáis aquí lo que estamos describiendo sería un patrón que se llama typeclass. ¿Alguien ha escuchado alguna vez typeclass? Vale. Los typeclasses, lo voy a explicar por encima, no es el foco de esta presentación, es una forma de incluir comportamiento en tipos sin utilizar herencia. Es decir, si queréis incluir un comportamiento o decir que un entero o que una lista de lo que sea soporta tal comportamiento, tradicionalmente heredaríais de esas clases y proveeríais nuevos métodos que lo modifiquen. Sin embargo, con typeclasses lo que puede hacer es decir, para todos los F, ¿vale? Hay implementaciones de este trait, es un trait igual que una interfaz en Java parecido, que sean de este tipo de contenedor, es decir, sean un contenedor que contenga un elemento sin saber lo que son. Por ejemplo, aquí esto podía ser try, podía ser option, podía ser either, podía ser list, para cualquier cosa que podamos implementar esta interfaz. Esta interfaz de MonadError nos provee de abstracciones que, si os fijáis, operan sobre genéricos, ¿no? Por ejemplo, para levantar un error, si tú tienes el error, te va a devolver el contenedor de A. Es decir, si quieres levantar un error a opción, ¿vale? Con esta abstracción, pues tú le pasas el error, te devolvería el none. O si haces handle error, le pasas otro tipo y puedes convertir el error a un valor positivo. Tiene una serie de combinadores que nos sirven para desenvolver esto de forma abstracta, sin fijarnos en qué tipo concreto estamos utilizando. El width de cada tipo grande es como limitando ese genérico, ¿no? No, width es, en el caso de, creo que en Kotlin es igual, los traits o las interfaces en Java soportan el concepto como si fuera multiherencia, que no es lo real porque todo esto luego se linealiza y hay conflictos que hay que resolver, pero básicamente te permite extender de múltiples interfaces que tengan implementaciones. Sí, Entonces, digamos que ese trait solo se va a extender sobre monads. Este trait, MonadError, es un subtipo de applicative error y de monad. Y lo que trae es traer las funcionalidades de ambos. Eso no quiere decir que applicative error y monad estén relacionados en ningún tipo de forma, sino que tú coges una funcionalidad de uno, de otro y la agregas en tu clase o en tu trait. ¿Vale? Una técnica de composición en escala tampoco es muy relevante para esto. Entonces, si tenemos implementaciones de ese trait para opción, para try y para either, podemos rápidamente invocarlas y el compilador garantiza que si esa implementación existe, estas expresiones compilarían. Es decir, yo quiero que me des el MonadError de option unit, o de try throwable, o de either de tal. Unit es como si fuera void. Como option tiene un none y no tiene información, pues lo representamos con unit. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos escribir y generalizar los métodos que teníamos antes para que operen sobre M?
lo primero sería declarar m como un genérico, como hacemos en Java o con otros cuando no sabemos el tipo del que estamos hablando. Si tenemos una lista y estamos implementando lista o ArrayList, no sabemos qué tipos van ahí dentro, ¿no? Entonces aquí m simboliza cualquier contenedor. Y por otro lado, le decimos el requisito, que es que todos estos contenedores tienen que tener una instancia de esta clase, ¿vale? Aquí, aunque veáis nuke monaderror, imaginaros que ponemos monaderror nada más. Me falta un trocito de código que se me olvidó poner. Pero básicamente esto lo que dice es, puedo llamar a ARM con cualquier tipo si existe una instancia para ese tipo, y el compilador garantiza esto, y el compilador coge y inyecta esa instancia como argumento a este método automáticamente por nosotros, y activa esta sintaxis que nos permite levantar nuestros valores de modelo al contexto de lo que sea m. En el caso de Pure, pues si m es una option, sería un sum de nuke. Si m es un try, sería un success de nuke. Si m es un either, sería un write de nuke. Eso está basado en las implementaciones de cómo esto está implementado. Pero el compilador garantiza esto. Este código ahora mismo es completamente genérico desde el punto de vista del tipo de datos. ¿Qué significa eso? Que ahora que el lenguaje soporta genéricos de genéricos y podemos codificar cosas que no podíamos codificar antes, el número de tests se reduce. Cuanto más información en los tipos, menos necesarios son los tests. Porque lo que tú tienes que probar es simplemente tu descripción abstracta de tus operaciones de cómo estás operando. No tienes que probar cada una de las implementaciones individuales. Entonces, la abstracción ayuda a dos cosas. Por un lado, a reducir el número de tests y también a expresar cosas que operan en diferentes contextos. ¿Quién se ha perdido totalmente ahora ya? Honestidad. Vale. Vale. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero espera, o sea, M de... no sé. Eso que dice, que tiene que extender de nuke monaderror. No tiene que extender. Lo que quiere decir es que tiene que haber una instancia de monaderror para ese m. Una instancia quiere decir que tiene que haber una implementación de ese trait en el scope de la llamada. En Scala se soportan, eso se llama una invocación implícita. ¿Alguien sabe qué son los implícitos en programación orientada a objetos? Porque esto no es un tema de programación funcional, los implícitos son orientados a objetos. ¿Alguien sabe lo que son? Vale, 2 o 3 personas, lo voy a explicar rápidamente. Scala soporta implícitos, que quiere decir que cuando tú defines una función implícita y está en el scope de tu llamada, es decir, está bien por un import, o está declarada en el mismo método, o declarada dentro de un objeto que es parte de ese método, el compilador de Scala busca esa función y la inyecta. Y la inyecta en tus métodos. Entonces, cosas como la inyección de dependencias que hacéis normalmente con Dagger, cosas de ese tipo, son innecesarias porque podéis definir todas vuestras dependencias como inyecciones implícitas que el compilador garantiza e inyecta en tiempo de compilación. Cuando ese método se ejecuta, el bytecode básicamente tiene una función de Java o de la máquina virtual Java que se llama ARM, que tiene un argumento que es la instancia de nuke monaderror para el option o el try o el que sea que vamos a invocar, que lo vamos a ver en el siguiente paso. Y eso es automático, y eso es garantizado, y eso es seguro. No es un problema de que se me olvida inyectarlo, no, es que no va a compilar tu programa si no tienes los tipos correctamente alineados y los implícitos que estás utilizando correctamente. Esa sintaxis es una puta locura, ¿no? Pero o sea, los 2 puntos significan cosas... 2 puntos significa... 2 puntos aquí es un context bound, que significa que es un nuke monaderror de m, es para hacerlo más corto. Pero esto se puede borrar de aquí, se podría poner aquí como argumento, se pondría implicit nuke monaderror de m, sería otra forma de hacerlo. Y tiene exactamente lo mismo, simplemente sintaxis para la gente que tiene muchos type classes, y entonces dicen 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, y en la función están poniendo todos los requisitos que necesitan para que esa función pueda operar. Entonces, una vez definido, ahora es tu responsabilidad como programador de proveer esos requisitos para que esas funciones compilen y se puedan ejecutar en runtime. Bueno, en lo que estás con los type classes aquí, lo que estás intentando es decir,
tenemos la misma funcionalidad, pero tengo como un panel de gestión de error. Ahora me va a permitir esto de gestionarlo o con opcionales, o con try, o con either. O con muchos otros tipos muy interesantes. Pero de los que ha presentado estos tres, quiero decir, después ya puedes ampliar. Sí, pero por ejemplo voy a añadir asincronía y paralelismo en el siguiente slide y no va a cambiar nada. Pero una cosa, ¿y esto? Perdona, No, pero eso iba a decir que es algo común en Scala de dejar libre la implementación de dejar libre la implementación de la gestión de error, o... Es algo común dejar libre la implementación de la gestión de error. A mí me parece obvio, si vas a llegar a esto, a mí me parece lógico de decir la sincronía, pues lo voy a mover a un type class, porque es algo que me parece claro donde veo esto. Pero, por ejemplo, la gestión de error quizás la gestionaría con un either independientemente si es síncrono o asíncrono. Sí, es válido. No hay una forma común. Lo que estoy enseñando en este ejemplo es que una vez que tú defines un comportamiento, puedes abstraerlo a un nivel superior y eliminar todas las peculiaridades de los diferentes comportamientos si esos comportamientos son capaces de implementar un interfaz abstracto, como en este caso es monad error. Lo que quiero decir es que la computación secuencial es la definición básica de cómo los monads operan. El manejar errores es una extensión a eso. Si tú estás lidiando con diferentes tipos de datos que cumplen esas reglas, no tienes por qué ni aprender las API, ni siquiera escribir tu código basado en esos tipos de datos. Porque tú no sabes cómo la gente va a utilizar siempre tu código. Una vez que vosotros tenéis un problema en Java, por ejemplo, que es, si tienes una librería, tienes que decidir si tu librería va a devolver void con calvas para soportar la sincronía, o si va a utilizar un sistema de promesas deferidas, o si va a tener... Ese tipo de decisiones no son necesarias si tu sistema de tipo soporta higher kind of types, porque puedes abstraer esos comportamientos. Y es el usuario de la librería. Es el usuario de la librería quien provee la semántica de cómo se va a ejecutar tu código en contextos muy concretos, y es lo que vamos a ver exactamente ahora mismo. Perdón un segundo. A lo mejor vas a poner una transpadora, pero... Bueno, me pregunto, ¿vas a poner una transpadora y cómo se usa esto? Porque sí. Una vez que tienes el type class, sí, tendrás que hacer una implementación concreta que solo será especificar el tipo de la monad que quieres usar, pero no la implementación. La implementación no la pongo en las transparencias porque es un poco más grande de lo que cabe en pantalla, pero todo este código que hemos visto, hay 5 Scala worksheets para IntelliJ en el proyecto que os voy a pasar al final, que podéis bajarlo, abrir el archivo y podéis ejecutarlo y cambiarlo, hacer lo que queráis. Y ahí está la implementación del tipo de monad error. No, pero yo me refería al ARM. Ahora yo quiero que el ARM funcione con un try. Sí. ¿Y cómo hago para decirle...? Ahora lo vas a ver, eso sí está en el slide. Entonces, tenemos 3 métodos. Primero, cargamos a los nukes, no sabemos en qué contexto ni de qué forma lo vamos a hacer, pero sabemos que podemos hacerlo. Podemos apuntar y podemos lanzarlo, ¿vale? Y entonces vamos a definir qué es atacar, que es el método final que hace la llamada y que antes lo habíamos implementado con un for comprehension. Este método antes estaba implementado de esta forma, ¿vale? Que secuencialmente computamos sobre cada uno de esos elementos. Pero nos damos cuenta de una cosa. ¿Quién se da cuenta de cuál es la potencial optimización que puede ocurrir aquí dentro? Exactamente. ARM y AIM no son interdependientes porque uno no depende del resultado del otro para ejecutarse. Lo cual quiere decir que esto es paralelizable. Y cuando obtenga un resultado es cuando podemos llamar a launch, que es la secuencia dependiente de las dos operaciones anteriores. Desde el punto de vista genérico, se implementa de esta forma, ¿vale? Aquí no espero que entendáis nada, pero simplemente voy a explicar un par de conceptos básicos para que, como estamos hablando de cualquier M, que potencialmente es un monad y que tiene una implementación para monad error, las dos primeras operaciones, este operador es el operador para hacer cartesianos, como se llama, operaciones cartesianas, es decir, operaciones independientes, ¿no? Tú puedes lanzar una, puedes lanzar otra y las dos puedes tener resultados, son paralelizables, ¿no? Este concepto en programación funcional viene del concepto principalmente de que si son independientes tienes lo que sería, puedes formar una instancia de aplicativo, que es un tipo de datos como el monad, pero que es para representar independencia
o operaciones que no son dependientes de uno de otro, mientras que los monas representan secuencialidad. Entonces podemos utilizar estos dos en paralelo, con el resultado creamos una tupla, ¿vale? Aquí todavía hemos dicho cómo se ejecuta esto, ni si es síncrono ni si es asíncrono, ni si el paralelo tiene thread ni nada, esto es paralelizable. No quiere decir que sea paralelo, es paralelizable. Y una vez que tengamos el resultado final, podemos hacer flat map, que es la combinación monádica que hemos visto antes, a la función launch. Lo de tuple es para que los dos tengan la misma forma y no tenga por qué estar creando variables intermedias, sino que simplemente las convierto en un mismo formato y las aplico, ¿vale? Este es el tipo de código que mucha gente se siente completamente perdido porque es muy extraño comparado al estilo de programación imperativa, donde está nombrando cosas con objetos muy concretos. Lo que pasa es que también, como hemos hablado antes, una vez que aprendes los 4 combinadores básicos y sabes utilizarlos, es lo mismo para todo. Esa es la ventaja, que no tienes que aprender nuevas APIs para diferentes tipos, ni tienes que mirar la documentación de cómo esto funciona. Si yo tengo un tipo de datos en programación funcional, casi seguro va a tener un fold, si es una estructura de datos algebraica, o va a tener un flat map. Entonces ya sé programar con todos los tipos de datos de la misma forma, lo cual hace el código también mucho más seguro. Entonces, cuando tenemos que invocar el ataque, le podemos especificar la concreción de a qué queremos invocarlo. En este caso, queremos que el ataque, el resultado sea a un either y que a la izquierda haya un nuke exception y a la derecha, pues lo que sea, ¿no? Un impact o lo que sea. ¿Qué ocurre en esta invocación? El compilador dice, vale, tú quieres hacer un ataque con un either, pero ¿hay una instancia de nuke monad error para either? La busca, no la encuentra, error de compilación. La encuentra, ya puede ejecutar esta función de forma segura. Pero mientras tanto, si tú antes tuvieras que testear esto independientemente, para diferentes tipos tendrías potencialmente diferentes implementaciones, con lo cual aumenta el número de test. Esto viene un poco a raíz de lo que hablamos con el tema de Uncle Bob diciendo en Twitter que cuando hay menos, o que no tiene nada que ver el tema de test tipo, sí, hay mucha correlación. Cuanto más invariantes codificas en el sistema de tipo, menos cosas tienes que probar, porque el compilador, el que compila es una prueba del test. No es el que tú digas que produce tal resultado o tal valor. Eso también lo puede hacer y puede hacer todo este de interacción que tú quieras, pero no es cierto que los test no reduzcan si tiene un sistema de tipos mejor. Y en este caso lo que hacemos ahora mismo es que vamos a hacer el mismo ataque, pero en el contexto asíncrono de un futuro. Los Scala features son como promesas, ¿vale? Metes una computación dentro y automáticamente se ejecuta en otro hilo y puedes mapear sobre ella y cuando esté lista y seguir computando. La peculiaridad es que si la instancia de future para este nuke monad error implementa la parte de paralelización como paralelización, esta operación resultaría en que esto y esto se ejecuten en paralelo. Una vez el resultado esté obtenido de ambos, la tercera parte se ejecute. Pero eso es que sea paralelizable, no es que yo he escrito aquí código en paralelo. Es simplemente la instancia del comportamiento la que provee de ese comportamiento. Entonces, en programación funcional nos centramos siempre en los comportamientos. No nos centramos en la herencia ni intentamos modelar el mundo como objeto del mundo real, sino nos centramos en que hay datos inmutables y hay transformaciones que ocurren de esos datos de un punto a otro en tu aplicación. Y ese tipo de transformaciones en muchos casos están denotadas por el comportamiento que tienen. Beneficios de escribir código abstracto. El código más seguro. ¿Por qué? Porque al ser más abstracto tienes menos posibilidades de cagarla con tu implementación. Hay menos invariantes que codificar de los diferentes tipos y diferentes caminos que podrías seguir con uno u otro. Solo hay una forma de hacerlo. Menos test, como hemos hablado, y tienes más argumentos para elegir diferentes runtimes y dejarle a tu usuario de tu librería y de tus programas que utilicen runtimes diferentes de lo que tú has planeado inicialmente que vas a devolver en tu librería. Un ejemplo de esta técnica que hemos visto con Higher Kinds la utiliza una librería de Ale. Ale hizo una librería en Scala que se llama Fetch, que te permite interpretar acceso a datos con caching, batching, local caché, todo automático y que puede interpretarse a cualquier tipo de datos. No tiene por qué estar corriendo en future o en un option o nada, sino en lo que tú quieras que pueda implementar ese tipo de interfaz. Esta técnica es bastante extendida en el mundo de Scala. Problemas,
como cualquier abstracción, tiene un coste de performance. El coste de performance, evidentemente, en este caso, en mi opinión, es mínimo, porque es indirección de un nivel. Es decir, para ejecutar una operación, en lugar de ejecutarla directamente, tienes que ejecutarla en la instancia del type class del tipo, con lo cual hace una llamada extra en el stack. Pero eso tampoco es una optimización o un problema de performance que yo me preocuparía para código de aplicaciones que, no sé, que no estaría escribiendo, yo qué sé, tarjeta gráfica o GPU ni nada de esto, sino que estamos hablando de que esto es bastante liviano. El otro problema es que gente que son novatas en el lenguaje o gente que son dogmáticos del tema de la programación orientada a objetos siempre se quejan sobre la legibilidad de los programas escritos con programación funcional. Y eso no es un problema de legibilidad, ni es un problema de semántica, ni de contexto, es que la programación funcional tiene un propio dominio y se codifica y se programa en ese dominio. Y ese dominio está compuesto por los combinadores y por las técnicas que estamos hablando aquí. Por lo tanto, no tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse a vuestro dominio o a un dominio de gente que todavía no ha alcanzado ese conocimiento. Si quieres aprender este tipo de técnicas y te interesa, lo que tienes que hacer es aprenderlas. No esperar que los programadores funcionales quiten sus símbolos Unicode o cambien la forma en que llaman a los métodos y en vez de flat map le llamen, yo qué sé, y siguiente o cosas de ese tipo. Se llaman como se llaman porque hay una literatura de 50 años al respecto y se van a seguir llamando igual, os guste o no. Entonces, si es una barrera que os está impidiendo entrar, ya lo podéis quitar de la cabeza porque no va a cambiar. Y luego, el tema otro que tenemos aquí también es que al ser tipos de datos más avanzados que también soportan inferencia, porque Scala tiene inferencia, es decir, no tienes por qué declarar el tipo de dato cuando asigna una variable, sino que automáticamente el compilador lo infiere y es capaz de decirte si la está utilizando de forma incorrecta, pues evidentemente higher kinds, inferencia, todo este tipo, cuando el lenguaje es tipado, resultan en compiladores más lentos. Y esa es una de las razones por las cuales el compilador de Scala es mucho más lento que el de Java, porque hace mucho más trabajo por ti. Parte de ese trabajo es darte código más seguro. Y para resumir, hemos visto diferentes tipos de datos, ¿no? Hemos visto excepciones, cuándo utilizarlas, casi nunca, en mi opinión, solo en aquellos casos en los cuales realmente tú sepas lo que estás haciendo y tengas una conciencia de los potenciales problemas que vas a crear lanzando una excepción. En Java, en Kotlin y en Scala todas son soportadas, en el caso de opción, para cuando tienes modelar la ausencia. Java tiene un optional, pero tú sabes. Kotlin tiene muy buen soporte para optional porque tiene sintaxis explícita donde puede hacer coerciones. Es un tema que, es uno de los appeals que tiene Kotlin para la gente que huye de los null pointer exception, por ejemplo. Y en el caso de Scala, Scala no provee esa sintaxis opcional, pero la puedes construir tú en una línea de código. El operador question mark que tiene el tal y tal, y puedes crear la sintaxis de Kotlin exactamente igual. ¿Por qué no se hace? Porque en Scala se intenta fomentar que todos los monads se trabajen de la misma forma, y como option es uno de ellos, pues la API que utilizamos para desenvolverla es la misma que utilizamos para el resto. En el caso de try, pues cuando quieres capturar excepciones, es decir, cuando estás trabajando con APIs de terceros, APIs de Java o lo que sea, que potencialmente no sabes lo que te va a devolver, más te vale que lo envuelva en un try, o eso potencialmente sería un runtime exception. Y en el caso de either, cuando conocemos todos los caminos alternativos de los tipos de retorno de nuestros métodos, si sabemos que nuestro método puede devolver un usuario, pero que la cuenta no puede que no esté, pues es un buen caso para decir que eso se puede modelar con either. Y monad error, cuando puedes abstraer esos conceptos. En el caso de Java y Kotlin no soportan higher kind of types, que son los genéricos de genéricos que hemos visto, y por esa razón, pues esa técnica potencialmente la podría soportar, no sé si hay algún tipo de codificación que ayude a hacerlo en Kotlin, pero no está pensado el lenguaje para eso en estos momentos. Y si os vais a la guía al tema de los foros de Kotlin, etcétera, veréis que un montón de gente están pidiendo soportes para higher kind of types, soporte para sintaxis especial de decomposición monádica, soporte para pattern matching que sea exhaustivo basado en clases selladas y jerarquía. Básicamente las funcionalidades que Kotlin de alguna forma está cogiendo de Scala. Si tu lenguaje no lo soporta, ¿qué puedes hacer? ¿Hacerlo tú mismo? Preguntarle a la gente que está haciendo el lenguaje y pedirle que por favor den soporte a las cosas que tú quieres utilizar y a las abstracciones que quieres utilizar en tu lenguaje.
porque depende de nosotros el futuro de la computación. No somos meros programadores que nos sentamos a aprender APIs y a picar código. Todo esto que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, incluso todo lo que he explicado hoy, se puede mejorar de gran forma. Pero no se va a mejorar si no levantamos nuestra voz y pedimos este tipo de utilidad y soporte. Y eso es todo lo que tengo. ¿Alguna pregunta? Listo.